serie de predicaciones expositivas del libro de Hechos. Bueno, pues buenos días a todos. Me resultaba curioso que todas las mañanas de domingo que me toca predicar, mi mujer me pregunta ¿cómo estás? ¿Estás nervioso? Y le digo que no, que estoy tranquilo y realmente estoy tranquilo. Hasta que se da gracias por la ofrenda y por la palabra y entonces ya empiezan a entrar los nervios, ¿no? Y siempre me subo aquí un poco temblando. Pero bueno, supongo que es propio del privilegio y de la responsabilidad que supone el transmitir la palabra. Y la verdad es que me considero privilegiado por poder estudiarla en profundidad con las herramientas que tenemos y por poder transmitirla. Así que espero que sea de bendición. Bueno, seguimos con nuestras predicaciones del libro de Hechos. Estamos en el capítulo 13 y hoy vamos a tocar los versículos del 14 al 52. Hechos 13, del 14 al 52, contiene el primer sermón registrado del que probablemente ha sido el mayor predicador de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Y hoy vamos a echar un vistazo a ese sermón y vamos a dividir el pasaje, el texto que vamos a ver hoy, lo vamos a dividir en los siguientes puntos y apartados. En primer lugar, la llegada e invitación. La llegada de Pablo y Bernabé a Antioquía de Pisidia y la invitación que le hacen a que prediquen allí en la sinagoga. En segundo lugar, el sermón de Pablo, versículos del 17 al 41, que va a ser nuestro punto más largo, que lo vamos a dividir luego en 3 también. Y en tercer lugar, por último, las reacciones al sermón de Pablo, al mensaje del Evangelio. Aceptación y rechazo. Así que vamos con nuestra primera parte, con nuestro primer punto, que es la llegada y la invitación. Versículos del 14 al 16. Dice así, versículo 14. Ellos, Pablo y Bernabé, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de visitar la tierra de Bernabé, la isla de Chipre, el equipo misionero se dirigió hacia la zona interior de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía, y navegaron como unos 200 kilómetros al norte para desembarcar en el puerto de Perge. Y en ese punto fue donde Juan Marcos los dejó y se volvió a Jerusalén. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, que no debe confundirse con Antioquía de Siria, que está a cientos de kilómetros y que es desde donde partió este primer viaje misionero. Y esta ciudad de Antioquía de Pisidia era una ciudad que se encontraba en alto, a unos 1.200 metros de altura. Entre Perge, donde desembarcaron, y Antioquía de Pisidia había unos 150 kilómetros de camino muy pendiente y escarpado, atravesando los montes Tauro, donde abundaban las bandas de ladrones. Además tenían que atravesar 2 ríos turbulentos, el río Axu y el río Eurimedonte. Quizá cuando Pablo le escribió a los corintios, en caminos muchas veces, en peligros de río, en peligros de ladrones, es muy probable que tuviera en mente este viaje que está realizando en el pasaje de hoy. Cuando llegaron a Antioquía, hicieron lo que sería una costumbre en Pablo en todos sus viajes cada vez que llegaban a una ciudad, que era entrar en la sinagoga local y compartir la Escritura. Dice el versículo 15, que al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tenéis algún mensaje de aliento para el pueblo, hablad. Era costumbre conceder a los rabinos itinerantes, como lo era Pablo, el derecho a dirigirse a los que se congregaban en la sinagoga. Así que, después de leer los textos del Antiguo Testamento, le ofrecieron a Pablo impartir alguna enseñanza. Y yo estoy seguro de que si sabían que él era un alumno avanzado del famoso rabino Gamaliel, estarían expectantes para escuchar lo que él tuviera que decir. Entonces Pablo se encontró con una audiencia variada. Al menos 3 grupos de personas había allí. Había judíos de nacimiento, había gentiles convertidos al judaísmo por medio de la circuncisión, estos eran los prosélitos, y luego había gentiles temerosos de Dios que no estaban circuncidados. Pero había una cosa que tenían en común todos ellos, y es que compartían la fe en el Dios de los judíos como el único y verdadero Dios, y en la palabra, en las Escrituras como la palabra de Dios. Por eso Pablo pudo hacer uso del Antiguo Testamento como punto de partida para presentar el Evangelio. Y dice el versículo 16 que Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, escuchadme, israelita, y vosotros los gentiles, temerosos de Dios. En la sinagoga solía haber bastante ruido, ya que los asistentes no solamente se reunían para adorar, sino que además utilizaban la sinagoga como lugar de reunión informal. Por eso Pablo tuvo que ponerse en pie y llamar la atención de todos haciendo un gesto de silencio. Y es que merecía la pena que le escucharan, merecía la pena que le pusieran atención, porque lo que iban a escuchar iba a ser el mensaje más importante que habían oído en su vida. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el sermón de Pablo.
El sermón de Pablo nos hace recordar a los sermones de Pedro que ya hemos visto en anteriores predicaciones y también a aquel sermón por el que Esteban fue apedreado. Y podemos dividirlo, como decía, en tres partes. En primer lugar, un repaso a la historia de Israel. En segundo lugar, Jesús como culminación de la historia, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y por último, el mensaje del Evangelio y sus implicaciones. Así que vamos con la primera parte del sermón. Un poco de historia, versículos del 17 al 22. Dice, ya está Pablo hablando, el Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Después de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de estas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Evidentemente, estos versículos no recogen la totalidad del sermón de Pablo, sino que Lucas está haciendo aquí solamente un resumen concentrado. Igual que Esteban frente al Sanedrín, Pablo comienza su discurso haciendo un repaso de la historia de la nación de Israel. Y hay una pregunta con la que la humanidad ha tenido que estar lidiando desde el origen de los tiempos. Y es, ¿hacia dónde va la historia? ¿Hay un propósito, una meta, alguna culminación? ¿O es solamente una sucesión de día y noche, de años, de siglos sin ningún sentido? Bueno, esta perspectiva de la historia y de la vida es triste y es desesperante, pero al mismo tiempo es muy peligrosa porque ofrece al individuo una falsa libertad para hacer lo que se quiera sin ningún temor a dar cuenta a ningún ser superior que determine lo que es bueno y lo que es malo. Como diría Dostoyevsky, si no hay Dios, entonces todo está permitido. Pero esta perspectiva también carga al ser humano de desesperanza, ya que, como diría también el teólogo cristiano Francis Schaeffer, quitar a Dios de la escena reduce al hombre a una configuración al azar de átomos en la estela irrelevante de la historia casual. Y no somos casualidad, ¿verdad? No creemos que estemos aquí por casualidad ni que nada de lo que pasa sea casualidad. Hay buenas noticias. La historia sí tiene sentido, la historia sí va hacia alguna parte. Y todos los asistentes a la sinagoga aquel día que estaban escuchando a Pablo sabían hacia dónde se dirige la historia. A su culminación en el reinado venidero del Mesías. La comunión del ser humano con Dios sería restaurada cuando el Mesías viniera y liberara a la humanidad de la esclavitud del pecado. Aunque es cierto que la audiencia de Pablo, las personas que había allí escuchándolo, tenían una comprensión, una expectativa un tanto distorsionada acerca de lo que debía ser el Mesías. Ellos esperaban a un libertador político, a un libertador de la opresión romana. Pablo tenía la intención de presentar a Jesús como el ansiado Mesías. Ese era el objetivo de su sermón. Pero un predicador habilidoso como él tenía que captar la atención de su audiencia, encontrando las cosas que tenían en común con ellos. Así que, siendo él judío de pura cepa, comenzó por la historia de la nación, por la historia de Israel. Y vamos a ver brevemente esa historia de Israel utilizando las palabras de Pablo. Dice que Dios transformó a los descendientes de Jacob en una nación cuando vivían en Egipto. Ellos pasaron de ser unas 70 personas descendientes de Jacob a ser más de 2 millones. Ellos pasaron de ser libres y de vivir disfrutando de lo mejor de la tierra a ser esclavos y vivir maltratados por los egipcios. Pero Dios estaba cuidándolos, Dios estaba supervisando todos los acontecimientos hasta que los sacó, desplegando su poder. Después, durante 40 años, estuvieron vagando por el desierto, pero aún así Dios siguió cuidándolos, a pesar de su rebeldía, de su desobediencia, de su infidelidad. Por eso dice el texto que Dios los soportó. Los alimentó con maná, con comida que llovía del cielo. Cuidó su ropa y su calzado para que durante 40 años no se gastaran. Los protegió de peligro, de enemigos. Tras esto, la conquista. Dios le dio la tierra prometida, la tierra de Canaán, derrotando a las naciones que allí había y dándosela a su pueblo. Esto duró más o menos unos 10 años. Y aquí tenemos los 450 años de los que hablaba Pablo. Unos 400 años en Egipto, unos 40 años vagando por el desierto y unos 10 años conquistando la tierra prometida. Después de todo esto, Dios siguió dándole guía espiritual por medio de los jueces. Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón y otros tantos.
Más adelante Dios llamó a Samuel, que sirvió como profeta, como puente entre el periodo de los jueces y el de los reyes. El pueblo de Israel rechazó el liderazgo establecido por Dios y quiso ser como las demás naciones, así que pidieron un rey humano. Y Dios, sabiendo que estaban equivocados, aún así les concedió su deseo y nombró como rey al rey Saúl. Y sabemos que Saúl fue un hombre orgulloso, un hombre vanidoso, y cuando creyó que era suficientemente sabio como para hacer las cosas a su manera, Dios lo desechó. Y Samuel recibió instrucciones para buscar otro rey. Y Dios le dijo: he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo deseo. Y bueno, yo creo que los que conozcan la vida de David un poco pueden poner en duda eso de que David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Sabemos que David fue culpable de cobardía, 1 de Samuel 21, de adulterio, 2 de Samuel 11, de asesinato, 2 de Samuel 12, y eso sin tener en cuenta que como padre y como líder de su familia fue un completo desastre. Pero un hombre conforme al corazón de Dios no es ni mucho menos un hombre perfecto, sino es una persona capaz de ver y de reconocer su propio pecado y se arrepiente sinceramente y busca restauración. Eso fue lo que hizo David, y Dios oyó su clamor, aceptó su confesión y lo restauró. A diferencia de Saúl, David fue humilde y buscó la dirección de Dios. Esto nos lleva a la segunda parte del sermón de Pablo, que es Jesús como centro y culminación de la historia, de esta historia que él ha estado repasando. Versículos del 23 al 37. Dice el versículo 23: de los descendientes de David, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Después de hacer un repaso histórico de las Escrituras, Pablo ha llegado al punto culminante de su sermón, señalando el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías a través de la persona de Jesucristo. Veamos algunas de las profecías respecto al Mesías que había escritas en el Antiguo Testamento y que se cumplieron una por una en Jesús. Jesús fue la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Con su muerte y resurrección, él venció a Satanás y derrotó el poder del pecado y de la muerte. Jesús fue el hijo nacido de una virgen, cuyo nombre era Dios con nosotros, Isaías 7:14. Debía nacer en Belén, Miqueas 5:2. Jesús lo hizo. Debía ser descendiente de Abraham, de Jacob y de Isaí. Jesús lo fue. Debía ser descendiente de David, como ponía Jeremías 23:5 y 2 de Samuel 7. Jesús lo fue. Debía entrar en Jerusalén sobre un asno, como ya predijo Zacarías 9:9. Jesús lo hizo. Sería traicionado por un amigo íntimo, Salmo 41:9. Jesús fue traicionado por Judas. Fue vendido por 30 monedas de plata, como ya escribió Zacarías, capítulo 11, versículo 12. El cumplimiento de estas profecías y de otras muchas que hay por todo el Antiguo Testamento ofrecían una prueba irrefutable de que Jesús de Nazaret era el Mesías que había de venir, el Mesías profetizado. Y continúa Pablo en el versículo 24 diciendo que antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponéis que soy yo? No soy el que vosotros suponéis, sino que después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalia. Aparentemente Juan el Bautista era conocido no solamente en Israel, sino también en el extranjero. Pablo está hablando de él en Antioquía de Pisidia, que está como a 800 kilómetros de Israel. Como precursor de Jesús, Juan predicó un mensaje de arrepentimiento y de bautismo, pero este bautismo no era el bautismo cristiano que conocemos. Este bautismo todavía no había sido instituido, sino que era un bautismo que simbolizaba sincero y verdadero arrepentimiento. Los líderes religiosos de su época quisieron saber si Juan el Bautista era el Mesías, así que cuando preguntado por eso, él afirmó rotundamente que él no era el Cristo, quitando toda atención sobre sí mismo. Dijo que él no era digno ni siquiera de hacer el trabajo más humillante de un esclavo, que era quitar las sandalias y lavar los pies de la gente que entraba en la casa de su amo. Juan el Bautista ni siquiera se veía digno a sí mismo de ser un esclavo del Mesías, de Jesús. A pesar de tener muchos seguidores y de ser una persona reconocida por el pueblo, Juan dio todo el reconocimiento y toda la gloria a Jesús como el Mesías que había de venir. Y Pablo sabiamente usa las palabras de Juan para presentar a Jesús a su audiencia, afirmando que el anuncio de Juan acerca de la llegada del Mesías era verdad y se cumplía en Jesús. Y ahora Pablo ha llegado a un punto importante en su sermón.
Así que hace una pausa para resaltar lo que viene a continuación. Él dice: hermanos, descendientes de Abraham y vosotros los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Pablo sabía que su audiencia estaba formada por judíos y por gentiles que habían abrazado el judaísmo, tanto circuncidados, prosélitos, como no circuncidados. Y lo que tenían en común unos y otros era una búsqueda de la salvación que Dios había prometido en su palabra. Este mensaje de salvación que les había sido enviado era que Dios había provisto la salvación de forma universal, únicamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Y cuando dice varones y hermanos, Pablo no está siendo aquí machista. Él no está dejando fuera a las mujeres, ya que sabemos que había allí numerosas y prominentes damas gentiles, temerosas de Dios, que asistían con regularidad a la sinagoga. Pablo está usando simplemente una expresión normal y aceptada en la época. A continuación, Pablo anticipa dos preguntas. Es habitual en él, cuando él escribe también su epístola, él suele anticiparse a lo que pueda venir a la mente de sus lectores, de sus oyentes, y él aquí anticipa dos preguntas que pueden surgir en sus oyentes. La primera de ellas es: si Jesús era el Mesías, ¿por qué los líderes religiosos, los líderes judíos, no lo reconocieron como tal? Y su respuesta pues vino a ser la misma que dio Esteban en su momento. El problema era el corazón, el endurecimiento del corazón por causa del pecado. Él dice: los habitantes de Jerusalén, versículo 27, y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Los habitantes de Jerusalén rechazaron a Jesús, influenciados por los líderes religiosos. Los supuestos expertos en el Antiguo Testamento, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, fracasaron de forma estrepitosa a la hora de interpretar y de entender la Escritura. Por eso, irónicamente, cumplieron las mismas profecías que no estaban entendiendo. Pablo sabía perfectamente de lo que estaba hablando, porque él mismo, durante su pasado como fariseo, se opuso con fuerza al Evangelio, persiguiendo a muerte a los cristianos. Sin embargo, él tuvo un encuentro personal con Jesús en el camino a Damasco, y ahora él proclamaba el Evangelio tanto a judíos como a gentiles por donde quiera que iba. La otra pregunta que anticipa Pablo es: si el Mesías fue rechazado, ¿anula esto el plan de Dios? En ninguna manera, como escribiría él luego más adelante también en sus cartas, ni mucho menos. Isaías ya predijo en el capítulo 53, versículo 3, que el Mesías sería despreciado y desechado por los hombres. También odiaron a Jesús sin motivo, dándole cumplimiento a lo que escribió el Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Aunque no encontraron, versículo 28, ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Al pedir la crucifixión de Jesús, los judíos de Jerusalén cumplieron la Escritura. Por supuesto, el hecho de que esto estuviera escrito y previsto por Dios no eximió de responsabilidad a los judíos, que condenaron a muerte a un inocente. Aunque trataron de encontrar algún cargo para ejecutar a Jesús, no lo encontraron. Por eso Pilato, una y otra vez, dijo que no encontraba ninguna causa, ninguna justificación para condenar a muerte a Jesús. Y sin embargo, él fue un cobarde y prefirió mirar hacia otro lado mientras estaba cometiendo la mayor injusticia de toda la historia. Entre las profecías cumplidas en la crucifixión estaban que el Mesías sería objeto de burla, Salmo 109, 25, que lo observarían las multitudes, Salmo 22, 17, que sus verdugos se dividirían su ropa echando suerte sobre ella, Salmo 22, 18, que le darían hiel y vinagre para calmar su sed, Salmo 69, 21. El lamento de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, ya estaba escrito en el Salmo 22, 1. Sus palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, fueron profetizadas por el Salmo 31, 5. Los verdugos de Jesús, a pesar de maltratarlo hasta la muerte, no le rompieron ni un solo hueso, como ya estaba escrito en el Salmo 34, 20. El costado de Jesús fue perforado por una lanza, como ya escribió Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10. Además, el mismo hecho de que el Antiguo Testamento predijera que el Mesías sería crucificado ya es asombroso en sí mismo, porque la crucifixión no era una forma de judía de ejecución ni de tortura. Es más, ni siquiera se conocía en tiempos del Antiguo Testamento. Números 21 o Salmo 22, donde ya se habla proféticamente sobre ella, sino que esta forma de ejecución, de tortura, fue inventada por los asirios
y perfeccionada por los romanos cientos de años más tarde. La sepultura de Cristo también cumplió la profecía de Isaías 53:9. Los cuerpos de los crucificados normalmente eran echados en fosas comunes porque eran delincuentes de la más baja clase y sin embargo el cuerpo de Jesús lo pusieron en una tumba propia de gente rica. Y por supuesto estaba la prueba más importante de todas, el hecho más grandioso que probaba que Jesús era el Mesías. ¿Cuál? Su resurrección. Versículo 30 dice: pero Dios lo levantó de los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Aunque los judíos difundieron la mentira de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús durante la noche, esto era falso y había mucha evidencia de lo contrario. ¿Recordáis lo que vimos hace un par de semanas? Nada ni nadie puede frenar el poder de Dios. Y la muerte era imposible que sujetara al dador de la vida. Así que Dios resucitó de la muerte a Jesús y de eso había testigos. Pablo dijo que Jesús se había aparecido durante muchos días. Y si nos vamos al otro relato de Lucas en su Evangelio, Lucas 1, versículo 3, dice que se apareció durante 40 días. Si contamos todas las apariciones de Jesús durante el Nuevo Testamento que hay referenciadas, tenemos un total de 10 y la mayoría de ellas fueron a sus discípulos. Pero en una de esas ocasiones se apareció a más de 500 personas a la misma vez. En el Antiguo Testamento, Moisés había dicho que el testimonio de 2 o de 3 testigos era suficiente para establecer un caso. Deuteronomio 19:15. Y sin embargo, siendo tantos los que vieron a Jesús resucitado, esto no fue suficiente para aquellos que estaban dispuestos a rechazar a Jesús como Mesías, fueran cuales fueran las pruebas, la evidencia o los testimonios que hubiera en su favor. Hay que decir también aquí que aunque la cruz hoy día es el símbolo universal del cristianismo, porque representa la muerte de Jesucristo en nuestro favor, en favor de nosotros los creyentes, en los días de Pablo, la cruz era un tremendo obstáculo, tanto para judíos como para gentiles. Los judíos no podían identificar la cruz con el Mesías, porque ellos lo que esperaban era un Mesías triunfador, y la cruz significaba fracaso, muerte y la maldición de Dios. Y para los gentiles, la cruz era una locura. Ellos sabían que los crucificados normalmente eran los políticos rebeldes, los esclavos o los delincuentes de la más baja calaña. Así que para los gentiles, por su forma de morir, Jesús no podía ser más que un criminal. Entonces, cuando los misioneros proclamaban el mensaje de la cruz, tuvieron que enfrentar a una audiencia con una tremenda dificultad para aceptar el Evangelio. Había que convencer a los judíos y a los gentiles de que Jesús murió voluntariamente en la cruz para pagar por los pecados de ellos, que había sufrido la ira de Dios en su lugar y que a cambio otorgaba vida eterna a todo aquel que creyera. Esta era la única forma de restaurar la relación entre un Dios santo y el ser humano pecador. Hoy en día, el mensaje del Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Lo has creído? Amén. Continúa el versículo 32 diciendo: nosotros os anunciamos a vosotros las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Como está escrito en el 2.º Salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Pablo y Bernabé están afirmando que ellos son testigos de Jesucristo y que les traen las buenas nuevas respecto a la promesa hecha por Dios mucho tiempo atrás, respecto a la venida del Mesías y su reino. Y dice nosotros los descendientes de ellos. Pablo sabe que se está dirigiendo a una audiencia que está formada por judíos y por gentiles. Así que no se está refiriendo a descendientes físicos, porque si no estaría excluyendo a los gentiles, sino que está refiriéndose a descendientes espirituales. En otras palabras, Pablo está diciendo que todos son potencialmente descendientes de los patriarcas y esto únicamente por medio de la fe, como vimos cuando estudiamos el libro de Hebreos. Y ahora Pablo cita el 2.º Salmo, el Salmo 2, que formaba parte de la liturgia habitual en los cultos de adoración en la sinagoga y que la gente había aprendido de memoria. Este salmo presenta al Hijo ascendido al trono real de su Padre y estableciendo su gobierno universal sobre las naciones. Continúa Pablo diciendo que Dios lo resucitó de los muertos para que no hubiera jamás la corrupción. Así se cumplieron estas palabras: yo os daré las santas y seguras bendiciones prometidas a David. Por eso dice otro pasaje: no permitirás que el fin de tus santos sea la corrupción. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción.
pero aquel a quien Dios resucitó no sufrió la corrupción de su cuerpo. Dios levantó a Cristo de la muerte. La resurrección de Jesús es la base de la fe cristiana. Desde Pentecostés no había sermón que no culminara con esta declaración: Jesús resucitó. Pedro hizo de esta verdad, el centro de sus discursos, y Pablo predicó esta doctrina de la resurrección de Cristo, tanto a judíos como a gentiles, hasta el final de sus días. Pablo declaró que el cuerpo de Cristo nunca vio corrupción. En consonancia con este pensamiento, él cita Isaías 55:3, que dice: yo os daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Y está muy relacionado con el otro pasaje, Salmo 16:10, que dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Este pasaje, que también usó Pedro, era muy común entre los cristianos para argumentar en favor de la resurrección de Cristo. Y es que el rey David, que escribió este salmo, murió. Su cuerpo había sido sepultado y había sufrido la corrupción. Entonces, ¿cómo sería posible que Dios diera a Israel las santas y seguras promesas, las santas y seguras bendiciones de David? Bueno, es que estas bendiciones no se agotaban con la muerte de David, sino que seguían vigentes por medio del Mesías, que vendría del linaje de David, y puesto que era Jesús, solamente era posible con su resurrección, una resurrección física de su cuerpo, que volvió a la vida antes de corromperse. Estas santas y seguras bendiciones de Dios son el perdón de los pecados, la justificación por medio de la fe y la salvación eterna. Dios levantó de la muerte a Cristo para ofrecer sus santas y seguras bendiciones a todos los creyentes. Y hoy podemos estar seguros de haber recibido estas bendiciones porque creemos en un Dios vivo, en un Mesías vivo que garantiza estas promesas, estas bendiciones, que garantiza nuestra herencia. Y por último, la última parte del sermón de Pablo es el mensaje del Evangelio. Versículos 38 en adelante. Dice: por tanto, hermanos, sabed que por medio de Jesús se os anuncia el perdón de los pecados. Vosotros no pudisteis ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Por tanto, sabed, como dijo Pablo, implica que lo que se va a decir a continuación es algo muy importante. ¿Cómo puedo obtener el perdón de mis pecados? Bueno, Pablo les dice que sus esfuerzos por cumplir la ley de Moisés nunca los libraría de la carga del pecado. A cambio, Jesús sí ofrece un perdón definitivo. Jesucristo, el Mesías resucitado, tiene poder para perdonar sus pecados a cualquiera que venga a Él en arrepentimiento y fe. Una vez más se presenta la oferta de salvación de forma universal a toda persona que crea en Jesús. Da igual judío que gentil. Dios justifica mediante la fe en Jesús a cualquiera que venga a Él en arrepentimiento y fe. Y estoy seguro de que hemos escuchado muchas veces eso de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pero ¿qué implica? ¿Qué significa esto? Bueno, pues de manera simple y breve, esto implica reconocer de corazón tu pecado delante de un Dios santo. Implica arrepentirte, y esto significa sentir dolor por ofender a Dios, sentir repugnancia y asco por tu pecado y tener la firme convicción de cambiar, de no volver a caer. E implica creer que Jesús pagó en la cruz el castigo que tú merecías, el castigo que yo merecía. Esto es lo que implica venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y Pablo hace especial hincapié en la enseñanza acerca de la justificación por la fe y no por la ley. Como ex fariseo, él sabía muy bien que guardar la ley no liberaba a nadie de sus pecados ni del sentimiento de culpa que producen. Él presenta esta enseñanza también en sus cartas. Cuando le escribe a los Gálatas, en Gálatas 2:16, Pablo escribe: al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y también le escribió a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia, no merecido, habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie pueda jactarse. Pablo le está diciendo a su oyente, y de paso a los oyentes o a los lectores de cualquier época, que cuando uno pone su fe en Cristo, Dios lo declara justificado, es decir, libre de culpa. Sus pecados son perdonados gracias a la obra perfecta de Cristo como sustituto nuestro en la cruz. Solo en Él hay verdadera libertad. Podemos reducir el sermón de Pablo a 5 puntos principales, a un esquema circular de 5 puntos,
¿Veis? En primer lugar, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Testigos oculares verificaron la resurrección de Cristo. Los oyentes de Pablo, eran conscientes de su incapacidad para guardar la ley de Moisés. Mediante la fe en Cristo, los pecadores son justificados ante Dios. Por tanto, el perdón de los pecados está íntimamente relacionado y ligado a la resurrección de Cristo, y se cierra el círculo. Y Pablo termina su sermón con una exhortación final, diciendo: tened cuidado, no sea que os suceda lo que han dicho los profetas. Mirad, engreídos, y asombraos y desapareced, porque voy a hacer en estos días una obra que nunca creeríais, aunque alguien os la explicara. Pablo está citando aquí una profecía, las palabras del profeta Habacuc, que vivió unas pocas décadas antes de la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios y de la deportación de Judá, en el año 586 a.C. Los oyentes de Pablo conocían perfectamente la historia de Judá y las palabras de Habacuc. Por eso Pablo utiliza las mismas palabras para advertirle que todo aquel que oye el Evangelio se enfrenta a dos alternativas: o aceptar la salvación ofrecida por Dios a través de Jesucristo, recibiendo así perdón, restauración y vida eterna, o bien rechazarlo y recibir así juicio y condenación. Cuando uno escucha el Evangelio solamente puede elegir entre estas dos alternativas, no hay una opción intermedia: o lo acepta o lo rechaza. Y no te engañes, dejarlo para luego, dejarlo para mañana, es rechazarlo. Y con esta advertencia, quizás de una forma un poco abrupta, Pablo finaliza su sermón, quizás dejando a su audiencia durante unos momentos en silencio. Pasamos al último punto de este pasaje de esta mañana, que es la reacción al mensaje. ¿Aceptación o rechazo? En los relatos de Lucas, tanto en el libro de Hechos como en su Evangelio, vemos que él enfatiza y detalla asuntos que son relevantes, y el resto lo deja a la imaginación del lector. Y eso es lo que ocurre exactamente cuando nos imaginamos la conclusión de este servicio en la sinagoga y cómo sería la salida posterior. Dice el versículo 42 que al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que al siguiente sábado le hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales, en su conversación con ellos, les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Suponemos que después de terminado el culto de adoración, los asistentes, igual que hacemos nosotros, permanecían en el edificio por algún tiempo de intercambio social. Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga, pero fueron detenidos por la gente porque querían volverles a oír, querían escuchar más de Jesús. Y Pablo y Bernabé animan a estas personas a que perseveren en la gracia de Dios. Y este verbo, perseverar, da a entender que ya habían puesto a estas personas su confianza en Jesús como el Mesías. Entonces Pablo y Bernabé los animan, los exhortan a continuar en esa relación, a mantenerse fieles al Señor. Jesús también destacó la perseverancia como una de las evidencias de la fe verdadera. En Juan 8:31, Jesús dijo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también en el pasaje de Juan 15, del 1 al 6, donde Jesús hace la comparación con la vid y los pámpanos, Jesús enfatiza la importancia de permanecer, utilizando este verbo, permanecer, perseverar, hasta 5 veces en solamente 6 versículos. Y es que es muy peligroso hacer creer a la gente que si ponen su fe en Jesús, serán salvos. Y vosotros diréis: ¿cómo? ¿No es así? Sí, es así. Esto es totalmente cierto. Pero no se trata únicamente de creer una verdad puntual y seguir con tu vida, sino de que a partir de ese creer en Jesús, tu vida cambie por completo. Tus valores, tus metas, tus motivaciones, tu forma de hablar, tu comportamiento. Se trata de que te caracterices por perseverar contra viento y marea, porque van a venir muchas dificultades. Perseverar en que tu carácter se parezca cada día más al de Cristo. Dice que el siguiente sábado, versículo 44, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Suponemos que durante la semana, los recién convertidos al cristianismo en Antioquía siguieron hablando de su fe en Jesús. Seguramente también Pablo y Bernabé aprovecharon cualquier oportunidad que tuvieron durante esa semana para seguir hablando con la gente sobre el Evangelio. Así que al sábado siguiente, casi toda la gente de la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. Probablemente debido a la gran expectación que despertaron, ese siguiente sábado ya no se reunieron en la sinagoga, sino que probablemente lo hicieron en alguna plaza o en algún anfiteatro donde pudiera congregarse mucha más gente.
Versículo 45 dice: pero cuando los judíos vieron a las multitudes se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que os anunciáramos la palabra de Dios primero a vosotros. Como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. La respuesta que los misioneros estaban recibiendo por parte de los gentiles probaba que Dios estaba bendiciendo su trabajo. Los judíos, sin embargo, se llenaron de celos y se alzaron contra Pablo y Bernabé porque veían cómo solamente en una semana habían cosechado muchos más seguidores que ellos a lo largo de los años. Los judíos debían ser los primeros en aceptar el mensaje del Evangelio, ya que ellos esperaban la salvación de Dios y la llegada del Mesías. Pero en lugar de eso, intentaron a toda costa ridiculizar a Pablo y a Bernabé por hablar de Jesús. Contradijeron su mensaje y blasfemaron contra Cristo, seguramente haciendo creer o intentando convencer a la gente de que Jesús fue únicamente un criminal maldito por Dios. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con toda valentía, siguiendo la regla de proclamar primero el Evangelio a los judíos y luego a los gentiles. Esto era así porque los judíos eran los receptores originales, los guardianes de la palabra de Dios, como escribió Pablo a los romanos, en Romanos 3, versículo 2. Los judíos recibieron la ley, los pactos y las promesas. Y Pablo y Bernabé debían proclamar primero a los judíos las buenas noticias de la salvación de Dios en Cristo. Pero como los judíos rechazaron el mensaje del Evangelio, entonces los gentiles, entre los cuales nos encontramos nosotros, llegaron a ser los receptores del favor de Dios. Dice el versículo 47, continúa Pablo diciendo: así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Pablo defiende su decisión de ir a los gentiles, citando esta profecía de Isaías 49:6. Así los judíos podían ver que ya desde siglos antes Dios había planeado conceder la salvación a los gentiles. Estas palabras de Isaías eran bien conocidas por los oyentes en la sinagoga ese día. Y una vez más se vuelve a destacar el carácter universal de la oferta de salvación de Dios. Dice: hasta los confines de la tierra. Por eso, versículo 48, al oír los gentiles esto, se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. El mensaje del Evangelio casi siempre tiene un doble efecto en aquellos que escuchan. Cuando las personas son confrontadas con su pecado y sus consecuencias, juicio y condenación, así como con la gracia de Dios y sus consecuencias, perdón y salvación, esto exige una respuesta. Y si la persona reconoce su pecado y acepta el regalo de Dios en Cristo, esto inevitablemente produce gozo y alegría, como en estos gentiles aquel día. Su respuesta fue eufórica. Ellos estaban llenos de gozo porque sabían que la salvación de Dios también le había sido concedida a ellos. Y la frase creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna es una de las afirmaciones más contundentes, más claras en toda la Biblia sobre la soberanía de Dios en la salvación. En varios pasajes del Nuevo Testamento se dice que no es el hombre el que elige a Dios, sino Dios el que elige al hombre. Muchos versículos se refieren a los creyentes como los escogidos de Dios. Pero cuidado, también se afirma que Dios quiere que todos se arrepientan, que Dios desea la salvación de todos. Yo tengo que confesar que esta doctrina es de las doctrinas que más problemas, que más conflicto me causan. Últimamente en mis predicaciones tengo que tocar esta doctrina con cierta frecuencia, la doctrina de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre en el tema de la salvación. Y en nuestra mente, o por lo menos en la mía, esto es una verdad absolutamente irreconciliable, para mí es incomprensible. Pero en la mente de Dios, que es infinitamente más sabia, es infinitamente... no tiene límite comparado con la nuestra. Esta doctrina cabe perfectamente, esta doctrina guarda un perfecto equilibrio y nosotros vamos a entender esto perfectamente también cuando estemos al otro lado de la eternidad. Mientras tanto, es de esas verdades que tenemos que aceptar por fe y bueno, confiar en que algún día lo entenderemos. El versículo 49 continúa diciendo: la palabra del Señor se difundía por toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Toda la gente está comentando en la ciudad de Antioquía y en la región de Pisidia las buenas noticias del Evangelio. Los cristianos gentiles están llenos de entusiasmo y ellos continúan la cadena proclamando el mensaje de salvación. Pero al poco tiempo, después de esta respuesta positiva inicial, vino una violenta persecución
iniciada, instigada por los líderes judíos, que llenos de envidia contra Pablo y Bernabé, envenenaron la mente de estas mujeres de alto nivel para que a su vez convencieran a los hombres dirigentes de la ciudad y lograran así la expulsión de los misioneros. Y aunque finalmente consiguen echar a Pablo y a Bernabé de Pisidia, no se estaban dando cuenta de algo que también escuchamos hace un par de semanas. Y es que los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Los propósitos de Dios no pueden ser frustrados de ninguna manera. La expulsión de Pablo y Bernabé de la región pareció una victoria, pero solamente fue algo temporal, ya que la iglesia siguió creciendo y desarrollándose. Y más tarde, como veremos en predicaciones posteriores, vemos que tanto Pablo como Bernabé volvieron para animar a los creyentes y para nombrar ancianos en la iglesia. En versículos 51 y 52 dice: ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Sacudir el polvo de los pies era una costumbre judía que simbolizaba rechazo. Y Pablo y Bernabé estaban dando a entender que ellos se sacudían la responsabilidad por la condenación de estos judíos. Ellos habían hecho su parte, habían cumplido con su tarea, habían proclamado el Evangelio de una forma clara, tan clara que la elección entre salvación y condenación quedara únicamente en manos de los oyentes. Los judíos habían decidido rechazar el mensaje de la salvación por medio de Cristo, así que ellos serían los únicos responsables por su condenación. De la misma manera, nosotros no podemos hacer nada por la salvación de las personas más allá de predicar el Evangelio y orar por ellas. Pero debemos hacerlo, debemos predicar el Evangelio de una forma tan clara que cuando ellos se encuentren cara a cara con el Señor, y esto es algo inevitable para todo ser humano, no tengan excusa. Que si rechazan a Dios, el Señor no pueda demandarnos a nosotros la condenación de estas personas, porque no aprovechamos bien las oportunidades que tuvimos de haber sido claros con respecto a Jesús y a la salvación que Él ofrece. Y termina el relato describiendo la actitud de los cristianos de Antioquía. Aunque lo normal era esperar que ellos se sintieran desanimados al ver que Pablo y Bernabé habían sido expulsados de mala manera de la ciudad y de la región, sin embargo Lucas nos dice que se quedaron llenos del Espíritu Santo y de gozo. Y es que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. El gozo debe ser una de las características esenciales del creyente, más allá de las circunstancias que estemos viviendo. La gente que te rodea puede decir que eres feliz. Pueden ver tu gozo, tu satisfacción, tu contentamiento, sean cuales sean tus circunstancias. Pueden ver que eres especial, que parece que no te afectan los problemas gracias a que tienes el Espíritu del Señor morando en ti. Yo estoy seguro de que si fuera así, mucha más gente se interesaría por aquello que nos hace diferentes y querrían tener aquello que nosotros tenemos. Y se nos presentarían muchas más oportunidades para hablar de nuestra fe en el Señor y de la gracia que hemos recibido por medio de Cristo. Pues que el Señor nos ayude en esta tarea, porque la verdad es que nuestra tarea, nuestra misión, no es menos importante que la que tenía Pablo en aquella época. Nosotros tenemos la misma misión, el mismo cometido en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Así que tomémonos con la misma seriedad que se lo tomó Pablo. El Señor os bendiga.